Bueno, muy bien. Bueno, si ya vamos a entrar en la reunión, ya no hago nada del código. Bueno, o sí, puedes hacerlo al mismo No, tiempo. no, 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 no porque tengo muchas preguntas y no es el momento. Vale, Ya, ya me lo explicaréis de otra manera. vale, vale. Bueno, bienvenidos todos a este taller literario de los martes. Espero que los que les pedía código, sobre todo de la gente que no conocemos y quiere acercarse, pueda realmente entrar. Em, el texto que vamos a ver pertenece a Pablo Neruda. Pablo Neruda era chileno, poeta. Su verdadero nombre no era Pablo Neruda, era un seudónimo. Se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, ¿no? Como si tuviera poco, nombre bastante con apellidos extenso. Él fue de izquierdas, participó como político también en ciertos gobiernos, fue hasta precandidato presidencial, fue embajador en otros países, pero bueno, su elemento distintivo fue la poesía. Él se cambia este nombre sencillamente porque su papá, eh, que era un hombre muy sencillo, si él le decía que era poeta, iba a tener problemas. Entonces decidió firmar sus obras con el seudónimo Pablo Neruda y de esa manera el papá no se enteraba eh, que él era él, ¿no? No se sabe de dónde lo sacó, tiene esta controversia en su vida tan potente para algunos de que tuvo una hija que tenía hidrocefalia, que es cuando el cerebro, el cráneo está bastante lleno de un líquido. Esa niña murió a los 8 años más o menos y parece que él de alguna manera rechazó a esa niña y a esa esposa que tenía en su momento, las dejó y siguió su vida por otro lado. Nunca aclaró demasiado ese evento, de hecho en algunas recopilaciones de su vida que él hizo no, no citó ese evento. Muchos consideran que eso es terrible y que desacredita, digamos, su obra, pero bueno, ya vimos el otro día con el cruce del Rubicón de César eh, que por más que nos basáramos en la biografía de César, el evento del cruce del Rubicón de por sí tiene una potencia y mucho mensaje. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Su obra puede hablarnos mucho, si nos centramos en algún evento de su vida, seguramente dentro de su humanidad tuvo muchas faltas como cualquiera de nosotros. Así que vamos a plantear esta obra que se llama Las Palabras y va a hablar justamente de, o la palabra, va a hablar del valor, la potencia de la palabra en nuestra vida. Así que, como hacemos siempre, yo la tengo aquí para que sea un poquito más visual. Tenemos este escrito que no lo voy a leer porque es largo, sino que lo que voy a hacer, como hacemos siempre, es moverme por estas diapositivas y cuando alguien diga stop, nos detenemos y pensamos un poco lo que ahí dice. Stock. Aquí. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, dice así, viene de esto anterior, que dice, nació la palabra en la sangre, creció en el cuerpo oscuro palpitando y voló con los labios y la boca. Más lejos y más cerca, aún venía de padres muertos y de errantes razas, de territorios que se hicieron piedra, que se cansaron de sus pobres tribus, porque cuando el dolor salió al camino los pueblos anduvieron y llegaron y nueva tierra y agua reunieron para sembrar de nuevo su palabra. Así que nos vamos a quedar con estos dos trocitos que forman una unidad y vamos a ver qué nos sugieren. Cada uno puede levantar su mano o si no lo sabe hacer, puede con el emoticón puede levantar la mano físicamente, así Teresa lo ve y le da paso. Ah, mira, Bárbara quiere hablar y luego voy yo. Bárbara. Adelante, adelante. Gracias. Bueno, aquí esta primera parte a mí me sugiere que muchas veces, o suele pasar, que venimos repitiendo cosas que escuchamos, ¿no? Como algo que damos por sentado, por creído. Entonces creo que ahí se van gestando esas palabras, ¿no? En algo
que nos inculcaron, que fuimos escuchando y realmente no interiorizamos o no pusimos como prioridad entender o encarnar. Entonces, esta primera parte es a mí lo que me sugiere. ¿Te refieres, Bárbara, a esto de padres muertos y de errantes razas como que viene de muy atrás? Sí, sí, exactamente. Como que es algo que se nos fue dando y no lo cuestionamos y nada más lo repetimos. ¿Vale? Pregunto, ¿qué valor tiene la palabra antigua, la palabra heredada, en relación con la palabra nueva, la palabra que nace hoy, que casi no tiene influencias? Bueno, yo creo que la palabra heredada tiene muchísimo valor siempre y cuando a- podamos aprender, o sea, la hagamos propia, nuestra, o la, en- sí, que haya un entendimiento, ¿no? Y entonces tiene valor. Tal vez hay cosas heredadas que no tienen valor ya, pero entonces, sí, eso, debe ser apropiado. Y distinguir cuáles sí, cuáles no, ¿verdad? ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son las palabras que heredadas deberíamos tomar y cuáles son las que deberíamos descartar? Bárbara, ¿has terminado? Mm, Sí, bueno, sí, estoy pensando la pregunta de Pablo. Bueno, yo es que la verdad que cuando me he puesto a leer esta parte del poema, sí que me ha venido que dice, nació la palabra en la sangre, creció en el cuerpo oscuro, y a mí lo que me venía cuando la estaba leyendo era que no viene de la mente, que es una palabra que viene de las vísceras, que es algo que viene de dentro. ¿Siempre la palabra viene de dentro o hay veces que viene de otro sitio más superficial? Claro, es que hay veces que son como lucubraciones mentales que vienen a satisfacer la estructura egoica. Y sin embargo, aquí me parecía que la palabra era mucho más, algo más visceral, como que salía, ¿no?, de algo del corazón y iba hacia los labios. Yo creo que él hace una oda a la palabra, como que es cómo nos relacionamos los seres humanos. Entonces, luego dice lo de que hay palabras que traemos de nuestros ancestros, de dolor muchas veces, y que, pero él luego más adelante es como que habla de una palabra nueva. O sea, una palabra que viene menos dolorosa de esos tribus arraigadas o esos ancestros, que no tiene por qué ser mala, sino que cuando sale de ti es nueva. Mira, ahora tiene la mano levantada Lina y luego Daniel. Adelante. Lina, no la oigo. A veces tiene problema con el audio, sí. Por eso a veces se conecta con el móvil al mismo tiempo. Hola, A ver, hola. sí. Ahora. Sí, entonces dejo así sin mi imagen porque tengo aquí un tema, bueno, tecnológico. Pero bueno, a mí esto me habla sí, de esas narrativas sistémicas, ¿no? Esas narrativas que vienen perpetuándose de generación en generación por la sangre, ¿verdad? Y que necesitan ser discernidas, actualizadas, muy bien, dentro de toda esa tradición, ¿verdad? Que hoy sostiene valor para la vida que llevamos, que es conveniente conservar, que hay que amputar, mudar, y qué nuevas. Me encanta eso cuando en el segundo párrafo, cuando dice, ¿verdad? De territorios que se hicieron piedra, o sea, como algo que quedó rígido ahí de pronto, ¿no? A través de esas narrativas, pero que sin embargo
esas nuevas tribus que salieron y caminaron y llegaron a nuevas tierras, o sea, fueron capaces de actualizar, de moverse todas esas narrativas y sembrar para sembrar de nuevo su palabra. O sea, y en la siembra hay una cosecha, hay algo que nace nuevo, hay una esperanza. Entonces, pues, desde eso me sugiere a mí estos dos párrafos. Ujú. A ver, pues tenemos también Daniel. Mi compañera acaba de robarme la palabra, pero quiero agregar ese cambio de paradigma cuando dice que y se cansaron de sus pobres tribus, porque cuando el dolor salió al camino, esa vida que llevábamos, esos tormentos por seguir esas tradiciones, cambian, ¿sí? Y nueva tierra y agua reunieron. Un cambio de pensamiento, lo veo yo. Abonando a mi compañera que acaba de decir, porque estoy de acuerdo con ella. Pregunto, ¿el dolor siempre sale al camino o a veces se queda enquistado? El dolor no siempre madura, muy bien, no siempre madura. A veces se queda enquistado, ¿verdad? Entonces se puede volver eh, territorio de odio, de resentimiento, de amargura, es cuando se queda enquistado. No siempre madura, ¿verdad? Siempre les he repetido yo no sé cuántas veces esa frase de Emma Martínez Ocaña: el dolor solo madura cuando hay amor capaz de sostener. ¿Verdad? Sin embargo, también sugiere ahí el dolor salió al camino, o sea, fue como un punto de quiebre, fue como la puerta, ¿verdad? También para que ellos pudieran salir a nuevas tierras, ¿verdad? Pudieran hacer ese éxodo, ir y sembrar nuevas cosas, ¿verdad? Entonces también puede ser el dolor paralizante, enquistarse, o puede ser el umbral para un nuevo caminar y para construir nuevas narrativas y nuevos mundos. Muy bien, y aquí dice nueva tierra y agua reunieron, ¿no? Que son los requisitos para poder sembrar una semilla, ¿no? ¿Qué significa que uno reúna tierra y agua? Porque uno puede tener una palabra que es una semilla, pero si falta la tierra y el agua, no va a prosperar. ¿Qué es esta tierra y agua en lo práctico? ¿Qué ejemplo podemos pensar? A mí me evoca la sensación de cosas vivas, elementos que te nutren, como la tierra, como el agua, que generalmente son cosas para que si se juntan va a florecer algo, ¿no? Y juntando también la primera frase que me gustó mucho a mí, la de nació de la sangre. Y la sangre también es un elemento muy vivo de cada persona que se siente, ¿no? O sea, que la persona que está viva tiende a sangrar, o sea, nace de la palabra en la sangre, ¿no? O sea, como esa sensación de que lo siente, ¿no? Que no solamente es porque sus padres o razas se lo dieron, sino como que ella lo vive. Tiene eso dentro, pero eso mismo también suma lo suyo, tiene su energía, ¿no? Entonces ahí yo creo que de ahí sale este nuevo territorio. Hay Si un dicho que, miramos, perdón, solo esto, que si, sí, di tú, Lina, adelante. que si miramos la simbología para nosotros los católicos, el agua, ¿no? La presencia también del espíritu, o sea, la tierra y el cielo, lo divino y lo humano se unen en esa complementariedad para que surja algo nuevo. Entonces, desde ahí yo lo conecto como que se necesitan esos dos elementos, lo humano y lo divino, el hombre y el cielo, el espíritu y el humano, la gracia también conjugada. Ujú. Pero, por ejemplo, si yo voy y suelto una palabra,
y no hay tierra y agua, esa palabra aparentemente no va a fructificar. Si alguien dice, aquí sí, mira, aquí solté estas palabras y fructificó, como dice Antonio Oliver Montserrat, suelto pájaros y el que tenga ramas se le posarán, ¿no? ¿Qué significa que haya ahí tierra y agua para que la semilla arraigue? Perdona, Ana, querías hablar, que te he visto ahí con la mano levantada. ¿Tienes en el móvil una cosa abajo que pone reaccionar en Eh, más y te es que deja subir la mano? no lo veo. Vale, bueno, en otra ocasión, ahora por ahora lo dejas así, luego ya practicas ahí en reaccionar un corazón y levantas ahí la mano y ahora habla si quieres. Vale, es que no hablaba porque tampoco veía cómo quitar el silencio del audio, ¿sabes? Por eso levantaba mi manita y hacía así. Vale. Bueno, pues yo en cuanto a lo de la tierra, me parece que evidentemente tiene una connotación espiritual, pero tal y como yo veo el tema del dolor, pues el aspecto espiritual es absolutamente imprescindible para eliminar el dolor emocional, vamos a hablar, pero también es imprescindible hacer un trabajo con la mente, que empieza por la toma de la decisión de no reposar y vivir en el dolor. Esa es la primera decisión. Y luego viene la siguiente, de hacer algo al respecto, que es no alimentarlo. ¿Cómo alimentarlo? Pues no contestarlo. Es decir, si te vienen pensamientos emocionales de dolor respecto de una situación o respecto de alguien, eh, simplemente pararlo. Lo que yo llamo no dar conversación a tu mente. Eckhart Tolle lo llama no crees una... Ay, la frase es muy buena. Mm, no crear una relación psicológica con uno mismo. A mí esta frase me ha llevado más de año y medio llegar creo, entenderla, interpretarla e intentar llevarla a mi vida por la circunstancia en la que estoy para sobrevivir emocionalmente. Entonces, se habla poco del tema del trabajo con la mente para adiestrarla, literalmente, para educarla en no permanecer en el dolor. Y esa tierra nueva pasa por las dos, porque el aspecto espiritual todos lo tenemos ahí, pero porque, tal y como yo lo veo, hay gente que tiene un mayor nivel de conciencia que otra, pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que yo estoy diciendo, porque esa pulsión, esa conciencia de amor y unidad que está en todos nosotros, es como si fuera una luz que está ahí, pero si los pensamientos son como nubes muy oscuras o poco oscuras, pero no se quitan, esa luz no llegas a verla. Ujú. Entonces, la nueva Tierra tiene su aspecto mental, por tanto también fisiológico, a nivel neuronal y bioquímico, así es como yo lo percibo. Y por supuesto espiritual. ¿Para qué? Sobre todo, pues para que ese sol siga ahí, el sol de lo que realmente somos. Muy bien, muy Y bien. bueno, es lo que se me ocurre. Muchísimas gracias. Quería... Bárbara también ha levantado vale, la mano. vale, vale. Y yo lo veo, pues básicamente como la tierra, la materia y el agua, las emociones. Pero también en la materia, no sé por qué se me antoja ver como el pensamiento, ¿no? O sea, lo más aterrizado. Eh, eh, o sea, pensar con el corazón, básicamente, para que unir esas dos, ¿no? Mente y corazón para que surja, para que emerja eso bello, la belleza. Ujú. Aquí, antes de cambiar de diapositivas, y así miramos otras también, en esto de la sangre, me acordaba de esta frase de la letra con sangre entra. ¿Que tendrá alguna relación con esta idea de que la palabra
de la que se habla crece en un cuerpo oscuro que palpita, ¿no? En algo oscuro, profundo. ¿Cuál será la relación? Hola, ¿Sí? ¿hablo? ¿Sí? Ah, Vale. vale, perdona, es que como no estoy acostumbrada, pues es que acabas de decir un refrán que a mí, sinceramente, me horroriza. Tal como yo lo percibo, no tiene nada que ver con lo que con lo que dice para mí el mensaje de este texto. La letra con sangre entra era, hasta donde yo sé, pues una frase que decían los profesores haciendo ver que era necesario castigar, les daban con la regla en la mano y bueno, había castigos físicos de otro estilo y era como, bueno, a base de violencia, porque eso es violencia, pues lo aprenderán, se aplicarán en aprender. A mí me resulta mm, Terrible. inconcebible, inconcebible y terrible. La palabra es terrible. Yo no veo que tenga relación con esto. Bien, bien. ¿Alguien más puede Sí, generar algo? Daniel, Ujú. Daniel, por aquí. Sí, yo pienso que ahorita lo que dice la compañera de esa parte de ser estrictos, no estoy un poco de acuerdo porque la palabra que está en la sangre, lo que traemos de tradición, eh, lo podemos cambiar y sí nos hace mucho daño nuestras tradiciones, nuestra forma de pensar, esa palabra que traíamos. Entonces es muy, creo que lo veo en el poema cuando dice, de padres muertos y de errantes razas. Veo esas tradiciones muertas cuando uno va sufriendo por el camino, que así debe de ser, para cambiar nuestra mentalidad. Y me voy un poquito a lo que decía Jesús con Nicodemo, ¿no? El que no nace de fuego y de agua, eh, pasa lo mismo en el pensamiento. Creo que es así, vamos aprendiendo conforme vamos sufriendo. Entonces, no es tanto de que nosotros mismos, al seguir las tradiciones, nos vamos topando con ellas mismas. Entonces el sufrimiento conlleva cierto tipo de apertura al conocimiento, a la sabiduría, al despertar, al comprender o no. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué relación tiene eso con la idea de que esta palabra, que aquí se acentúa como la palabra importante, no creció de margaritas hermosas y rosas y cosas bonitas y un atardecer, creció en el cuerpo oscuro palpitando? ¿Puedo comentar? No Sí, claro. sé. Es que yo veo eso como cuando dice creció en el cuerpo oscuro, cuando nosotros estamos totalmente en la nada y nos van metiendo todas esas mentalidades, todas esas tradiciones, todas esas formas de vivir que la sociedad marca. Y por eso dice, nació la palabra en la sangre, creció en el cuerpo oscuro, palpitando, pero después viene que esa parte de que se muere, de que vamos aprendiendo de que no era así, de que vamos aprendiendo el camino, de que no era así como dijeron los abuelos, ni como dijo mi papá, ni incluso como yo pensé, sino que la vida te va mostrando otros aspectos que te va cambiando exactamente, hicieron piedra, ¿sí? Muy bien, muy bien. Vamos a movernos por otras diapositivas, así vamos profundizando en otras cosas. Que alguien diga por ahí. Stop. Yo tomo la palabra y la recorro como si fuera solo forma humana. Me embelezan sus líneas y navego en cada resonancia del idioma. Pronuncio y soy y sin hablar me acerca el fin de las palabras al silencio.
Bárbara, primero, y luego yo. A la, a Jesús es verbo, porque, a ver, mm, sí, porque la palabra también va cambiando, o sea, a veces no se queda tan petrificada, ¿no? Eh, bueno, no sé cómo desarrollarlo. ¿Vale? Tú planteas que la palabra es algo que tiene vida, que tiene movimiento. Sí, ¿Y por sí, y qué? se navegan. Aquí dice, ¿no? Y navego sus líneas. O sea, sí, es como el mar tiene muchísimo movimiento, tiene olas, a veces tormentas, ¿no? Y una frase a veces puede ser eso, a veces puede ser una tormenta, pero después tiene otro significado y es una salvación. Ujú. Ujú. ¿Y por qué dirá aquí esto de que como si fuera solo forma humana? porque es limitado el lenguaje. ¿Lo estará diciendo como algo negativo, como diciendo el lenguaje no va más allá de sí mismo, o como belleza? Está diciendo que no espera nada más, ¿no? Como si fuera un humano. O sea, sí, no es ni negativo, ni bello, ni, o sea, humano. Se parece bastante a Whitman en esto, ¿no? Como me celebro y me canto, canto a mí mismo, ¿no? Frente a mí mismo. Sí, mira, yo diría que lo que está diciendo es que las palabras le dan el sentido a la existencia. O sea, es todo. Ahora va Lina y luego Daniel. Pero A espera, mí me... A vale, ver, ¿cómo es eso de que las palabras dan sentido a la existencia? Sí, es como el vehículo que nos mueve, que es el que tenemos. Es que es el que nos da sentido. ¿Siempre nos dan sentido o pueden eh, no darlo, obnubilarlo? Lo que está claro, yo creo que viene aquí a hablar un poco de que dentro del silencio no está la relación de la existencia. Entonces, es una oda a la palabra, a lo importante que es. Bien. Lina, ¿qué ibas a hablar? sí, a mí me resalta de alguna manera, por un lado, el poder limitado del lenguaje, porque no lo abarca todo, ¿verdad? Hay algo que no abarca. Sin embargo, ustedes saben, pronuncio y soy, o sea, ese poder declarativo, el pronuncio, declaro, nombro. Cuando Adán y Eva estaban, le dice, no, ponle nombre, el nombrar hace que aparezca la vida, que tenga un poder, ¿verdad? De lo que nombro, de lo que soy capaz de pronunciar. Sin embargo, también dice que en eso hay belleza también, ¿no? Y sin embargo, también dice que parece que como no abarca todo, hay un silencio que es mucho más profundo, donde yo puedo, quizás en ese silencio, que es el innombrable, lo que no puedo nombrar, y sin embargo en ese silencio existe eso, aunque no pueda nombrarlo, aunque no pueda evocarlo con una palabra, soy capaz de percatarlo en lo más profundo de mi alma. La presencia de Dios, innombrable, ¿verdad? Inefable. Hay cosas que superan nuestro sentido, nuestra capacidad para pronunciarlas, para ponerlas en palabras. Y entonces por eso el lenguaje poético nos acerca más a unas realidades mucho más allá de lo que la palabra puede poner. Bien. Yo hago una pregunta. Si el propósito es que se acabe la palabra,
que llegue al fin de la palabra para llegar al silencio, yo podría tomar la palabra mesa y decir, ya está, me quedo con esta que es cortita y enseguida entro en lo que me interesa, el silencio. Sin embargo, él dice, yo tomo la palabra y la estiro, la recorro como si fuera solo forma humana, me embelezan sus líneas y navego en cada resonancia del idioma. O sea, está expandiéndolo muchísimo, pronuncio y soy sin hablar y me acerca el fin de las palabras al silencio. O sea, de alguna manera él no elige una cosa cortita, sino que lo estira muchísimo y juega con todas las resonancias del idioma, dice, no de una palabra. ¿Por qué hará esto? ¿Por qué eh, hará esta exuberancia, este barroquismo, si le interesa el silencio? Porque mi humanidad me pide eso. O sea, lo humano es la expresión, ¿ya? Es poder poner la vida en palabras, entonces, y con esas ganas de expresarme que quizás en un idioma, ¿verdad? No alcance entonces el hecho de que se expresen diferentes idiomas, quizás con esa riqueza, con la riqueza de la vida que da para expresarse en múltiples idiomas. Y aún así, siempre es limitada. Ujú. ¿Algo más? ¿Alguna reflexión más? Ana, ¿quieres comentar algo? Y después voy yo. Sí, no, simplemente yo cuando lo has leído, lo que me ha venido es pues una sensación del goce de vivir de este hombre que habla dice, la recorro como si fuera solo forma humana, me embelezan, es decir, es como lo voy a disfrutar como puede disfrutar alguien un helado de vainilla, algo que le gusta mucho, es como cómo disfruto yo de las formas de las palabras, me da igual el idioma, yo por eso entiendo que dice, me da igual el idioma, porque lo que hay detrás y lo que yo uso para, o sea, lo que realmente están hablando no son las palabras, es lo que realmente yo soy, que es el silencio profundo. Entonces, juego, las uso pues como un precioso juguete para expresar el silencio que soy, que es el ser que soy, y me parece precioso. Hago una pregunta en base a esto que también decía Ana recién. ¿Habría silencio sin palabras? Mm, no estoy muy seguro, pero yo diría que sí. El silencio siempre está ahí, ¿no? Solo que queremos habitarlo con las palabras. Pero yo lo que quería aportar va para esta cosa esa relación que para mí veo que tiene Neruda, sí, Pablo, con la palabra. O sea, como si no fuera una cosa que utiliza, sino como que trata de acercarse a la palabra como no palabra, o sea, como esa forma humana que de alguna manera puede salir con palabras, pero a la vez no. O sea, como que es medio, como que quiere romper esa relación de uso, de yo te uso palabra, sino como que quiere tener una relación más profunda con la palabra e indagar con eso de que la pronuncio y soy, y hablo y se acerca, y me evoca mucho a la película de ayer que nos compartías de cuando le explica a ay, ¿cómo se llama? Paulo, Sí. lo de la metáfora. Entonces es como esta cosa que decía, es que tienes que ver alrededor y eso te va a decir lo que es la poesía, ¿no? O sea, como que no entiende bien cómo es la metáfora, entonces como que le va explicando el mar, el cielo, las nubes, y cómo eso te puede evocar hacia la mujer, sin hablar de la mujer. Entonces, es como esa forma de llegar indirectamente hacia algo más, ¿no? Pero no utilizándolo como medio, sino también como si fuera
una relación con esa bella palabra que existe, que igual no puede ser, como que no puede llegar a expresar lo que queremos, sino aún así nos acerca lo más posible y con eso está bien. O sea, como que también está bien no querer como detallar todo o decirlo tan precisamente, pero con la belleza y con este sentido de resonancia del idioma, basta. Planteo una cosa. Eh, Hay un pensador austríaco que era Ludwig Wittgenstein que Ujú. decía, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, o los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Eh, ¿Tendrá algo que ver con esta idea de explorar las palabras? Lo digo por esto. Si yo tengo un uso de las palabras muy corto, en cada país, todos conocemos personas que se manejan con, sobre todo los jóvenes en cierta jerga, con 5 o 6 palabras y 4 sonidos onomatopéyicos y ya se comunican. No tienen riqueza de lenguaje, no dicen noche cristalina, no dicen noche fría, noche cálida y nada más. Eh, Cuando hacemos al lenguaje más sutil, como enseñaba, como estaba citando Víctor en la película Pablo Neruda, no nos ayuda a llegar hasta los límites del lenguaje, a no decir, como digo, eh, me gustas y en cambio decir tus ojos son dos luceros que transforman mi corazón en un atardecer, ¿no? Ese tipo de cosas puede ser que nos lleven hasta este límite donde aquí está el famoso silencio, ¿no? Puede ser, y que si no nos quedamos en esta parte y por eso él dice esto de navego cada resonancia del idioma. ¿Puede tener algo que ver? ¿Qué piensan? Dani, adelante. Eh, Creo que en la palabra, en el lenguaje, subimos al cielo o bajamos al infierno. Y en el silencio habitan los dos. Podemos destrozar, podemos hacer feliz a alguien, incluso a nosotros mismos. Y cuando callamos está esas dos partes, esa dualidad. Pero ahí hay un uso de la palabra que tú dices, por ejemplo, le dices a una persona, eres horrible o te desprecio. Claro, la estás destruyendo con las palabras. Pero aquí él lo que está diciendo es, yo juego con las palabras como una plastilina, la estiro como un chicle, porque de alguna manera lo conecta él con el silencio. Por eso pregunto, que nosotros trabajemos el lenguaje, que pensemos, no sé, a Dios, ¿de alguna manera nos acerca a eso o no tiene nada que ver? Por- Bárbara. mm, Pues yo solamente como testimonio, ¿eh? Yo percibo cosas que no puedo explicar y entiendo o creo que entiendo cosas que no puedo explicar. Y es como una cárcel. No siento que me acerque a Dios, al contrario, me contrae, ¿no? Yo creo que este desarrollo del lenguaje sí, sí, a ver, lo pienso, ¿no? Porque a veces pienso que darnos una explicación nada más nos hace quedarnos tranquilos, así como, ah, sí, ok, esto es. Sin embargo, si seguimos hurgando, explorando la palabra, o pues no es eso, o tal vez nos quedamos cortos, ¿no? Entonces no sé, la verdad, pero sí, así como testimonio, sí, es muy frustrante y es como mm, estar en una cárcel, no poder expresar lo que bien, se percibe, lo que se entiende. planteo algo más. Eh, Cuando se habla de los koan, zen, el koan se supone que es una frase que uno la trabaja hasta el hartazgo, ¿no? Y no se contenta con una respuesta lógica, ¿no? ¿Qué sonido hace una mano al aplaudir? Uno no dice, ninguno, y ya está, lo resolví. Sino que lo sigue estirando y estirando y juega con todas las resonancias posibles
hasta que llegas al límite del koan y ahí viene el silencio. Entonces, no lo planteaba como intentar explicar la realidad, una teología que intenta explicar qué es Dios y ya está, sino ese intento que nunca se satisface y que busca empujarte más adelante todavía. ¿Tendrá que ver entonces eso, ese planteamiento como el del koan con esto que dice aquí? ¿Qué les parece? Lina y Marcela tenían la mano levantada, pero ya no. No sé si Yo quieran. pienso, yo pienso que sí, o sea, hay una parte que es la literalidad, ¿no? Después sí estiro más ese caucho o esas palabras de la belleza, todas estas facetas, viene el lenguaje poético que me permite ir un poco más allá, pero incluso ese lenguaje también tiene un límite. Entonces, ese silencio, creo que llega el momento en que tú callas, simplemente es dejarte contemplar un silencio contemplativo, porque hay algo más que tus palabras no pueden, Mm, pueden, no sé, sí, yo creo que ese silencio se une a la contemplación, silencio que te permite apreciar y no, sin juzgar, solamente estar ahí ante una belleza y algo que tú no puedes describir, como te sucede con tu hijo recién nacido entre tus brazos o con un paisaje o con un perro, no sé, son cosas en donde no hay palabras, solo silencio. bien, aquí el autor no dice que simplemente esté en silencio, sino que aparentemente nos cuenta que da toda una vuelta como estirando un resorte Ujú, para llegar ahí. Quizá una piedra se pasa su vida en silencio, o sea, está en silencio, mientras que el ser humano es aquel que busca el silencio y quizá el autor plantea que el hartazgo del ruido lleva al silencio. Pero, ujú. pero busquemos otra diapositiva a ver qué nos dice. Esa Marcela tenía la mano Ah, también ahí. No Marcela, sé si adelante. quiera sumar algo más. Sí. Bueno, la poesía nos salva, nos rescata, ¿no? Y la poesía hace ese camino que acabas de mostrar, ¿no? Nos lleva por senderos hasta depositarnos en el silencio. Silencio no quiere decir, creo yo, desde mi punto de vista, que sea tranquilo y sereno. El silencio es como callar o parar. Y a veces hay frustración y miedo, porque no es que te lleve a una paz sepulcral, te lleva a un estado en donde paras, porque no vas a constatar de que nunca puedes llegar más allá del límite que marcaste hace rato, ¿no? O sea, no vas a llegar más allá a conocer a Dios, vas a intentar conocer a Dios, vas a intentar estar allá, ¿no? Entonces, a mí me parece que las palabras provocan un camino, un sendero que cada quien va descubriendo hasta dónde va llegando y cómo va llegando. Y la poesía es una de las formas más bellas y hermosas que nos conducen a ese espacio de silencio, pero no es sepulcral, es un silencio que cada quien llega de manera diferente, con emociones diferentes. Y ahí es donde empieza la creación, ahí, porque la poesía no termina donde dice fin y la firma del autor. Mm, Empieza donde nos deja depositada esa semilla y entonces empieza nuestra propia creación. muy bien. Nos movemos entonces. Y alguien que diga esto. Todo. A ver, esta quedó. Palabra humana, sílaba, cadera, de larga luz y dura platería, hereditaria copa que recibe las comunicaciones de la sangre. Y continúa, he aquí que el silencio fue integrado por el total de la palabra humana y no hablar es morir entre los seres. Se hace lenguaje hasta la cabellera. Habla la boca sin mover los labios. Los ojos de repente son palabras.
Vuelve a Quiero insistir. decir que hay Sí. alguien esperando en la sala de espera para entrar a Ah, la ahí, reunión. ahí le di entrada. Es Antonio. Muchas gracias, Bárbara. Insiste de nuevo aquí en esta idea. No, no sé si hay alguien más, eso sí, ¿eh? Quizá lo vea Teresa, que yo no veo. Insiste de nuevo en esta idea de la sangre, las comunicaciones de la sangre. Esta copa guarda las comunicaciones de la sangre. A mí o sea, esto del segundo párrafo que dice, el silencio fue integrado por la total de la palabra humana. O sea, como muy contradictorio, ¿no? O sea, como que por la palabra surgió el silencio. Y como que era lo que decía ahorita Marcela. O sea, como que el silencio no significa estar quieto, sino como que es otra forma de comunicar, tal vez ya sea con la vista, con el sentido, como que comienzas a decir o a platicar de otra manera, ¿no? O sea, que ya no necesitas de las palabras, sino del silencio para decir algo. Entonces siento que va para allá esta, esta frase. Ujú, El centro del lenguaje es el silencio. Por eso podemos comunicar con los ojos, con los labios, con la cabellera. Muy bien. En ese lenguaje sin palabras siempre se comunica aunque uno no diga nada. Siempre el hombre es expresión, ¿verdad? Sí. Dice que el silencio fue integrado por el total de la palabra humana y que no hablar es morir entre los seres. Y dice, se hace lenguaje hasta la cabellera. ¿Qué puede significar se hace lenguaje hasta la cabellera? Habla del silencio, ¿no? Bárbara, adelante. Pues es lo que yo estaba tratando de explicar hace rato, me encantó. O sea, tratamos de explicarnos, ¿no? Hasta el tope, o sea, así lo entiendo, ¿no? Hasta la cabellera, o sea, así es una expresión, me traes hasta la cabellera. Ujú, Perdón, tratamos de explicarnos todo. Sin embargo, como dice Lina, que me encantó, o sea, de todas formas hablamos con los ojos, con el cuerpo, sin mover los labios, con los ojos. Los ojos son el reflejo del alma, ¿no? Hablamos mucho con, con otras cosas más que con la palabra. Eh, Creo que eh, cuando nos tratamos de explicar las cosas, cuando tratamos de hacer el lenguaje, llevarlo hasta allá, es cuando nos enrollamos. esta también forma parte de este mismo texto. ¿Por qué insistirá en esto de hereditaria copa que recibe las comunicaciones de la sangre? ¿Por qué insiste con esto de la sangre? Bueno, de hecho el lenguaje se llama aquí lengua materna. No, ya eso el hecho de que sea lengua materna, ¿verdad? Es que viene de una ancestralidad y unas distinciones, lo nombrado por mamá, que fue lo nombrado en mi familia, en ese nicho que me recibió y que va poniendo una influencia en mi manera, en ese ser que está creciendo en medio de unas narrativas. ¿Qué? Ujú. La plata es el metal asociado con la luna y la luna es lo femenino, La madre, claro. es la madre. Sí. Y El sol es el... Dani, adelante.
Va. Creo que está tratando de decir que cuando nosotros decimos que amamos, realmente no sabemos lo que es el amor. Eh, por eso habla tanto de la sangre, algo que nosotros tenemos realmente que es amor, pero no sabemos por el ego, porque siempre queremos recibir algo. Es un ejemplo que pongo, la palabra amor. No creo que conozcamos toda la profundidad de la palabra amor. Entonces, por eso creo que hasta dice cadera, algo que nos entra, ¿sí? De larga luz y dura platería. O sea, creo que a veces hablamos sin conocer las palabras con su significado profundo y queremos expresarlo, pero no sabemos cómo, porque a lo mejor ni lo hemos vivido. Es como si las palabras te llevaran, ¿no? Como si fuera un cuenco una palabra y lo llevara así. Me da también esa sensación a mí. O sea, como que si la sílaba y la palabra fuera así como en una, pero en sí la esencia es otra. Y bueno, Tony, adelante. Hola, a mí esto me recuerda a eh, esta historia del tótem, ¿Sí? de que se ponía, bueno, es este mito, historia de que es una figura de barro y que se les pone digamos, una leyenda escrita y que es lo que les da vida. Y alguna vez vi una extensión como de este como mito del tótem en el que ya se había llegado como a como si fuera una modificación genética, o sea, que se imprimía en las células y que eso es lo que de pronto ya podía ser como autómatas, pero lo relaciono con esto porque cuando dice esto de que hasta la cabellera, me hizo pensar en eso que, o sea, hasta en un solo cabello, o sea, el lenguaje está ahí hasta en un solo cabello, como esa expresión de vidas, de vida de logos que está ahí. O sea, que incluso un solo cabello puede comunicarse, porque realmente podemos obtener el código genético de una persona desde un solo cabello. Ana, ¿quieres comentar algo? Vi que tienes la mano por ahí, ¿no? ¿Yo? Ajá, ¿no, verdad? Ah, es que no veo a los demás. ¿Pero ves el texto? Solo veo el texto y un cuadradito con mi nombre, pero Ujú. no veo nada más. Pero igualmente no te preocupes, yo tampoco, ¿eh? Ah, Yo solamente veo el vale, texto. vale, a veces pongo así la manita para que se vea que voy a decir algo cuando me digáis, pero Ah, es que Teresa o Víctor también, los dos, si te ven, son los que te dan la palabra. Yo no veo, yo aquí no veo. vale, bueno, nada, no pasa nada. Vale, entonces cambiamos de diapositiva, nos quedan pocos minutos, pero bueno, así vemos algo más. A ver, aún la atmósfera tiembla con la primera palabra elaborada con pánico y gemido. Salió de las tinieblas y hasta ahora no hay trueno que truene aún con su ferretería como aquella palabra, la primera palabra pronunciada. Tal vez solo un susurro fue, una gota, y cae aún su catarata. A ver qué. A mí me remite al Génesis, hágase la Ay, luz. mm. Ahí, ¿ya? Esa primera palabra pronunciada del caos de la noche y surgió la vida. Fuimos llamados a la existencia, entonces ese hágase, ¿verdad? Tan bello que nos dio vida. Entonces ahí, de hecho, la palabra dice, en tu boca están eh, la vida y la muerte. ¿Cómo podemos convocar y construir a través de todo este lenguaje que se nos ha sido dado y producto también de esta evolución, ¿no? Del hombre para poder nombrar su mundo?
el verbo que se hizo carne. Cuando aquí, cuando aquí dice, a colación de lo que dice Lina, dice, fue una gota y cae, ¿no? Aún su catarata y cae. ¿Será, pregunto, que esta palabra original es una estructura, es un modo en el cual todas nuestras palabras se suben, se cuelgan de eso, o es algo ajeno? Es decir, esta palabra de la que habla es algo que pasó o pasa en algún momento, pero es ajeno a nuestras vidas, o es algo que nos constituye. Porque dice, y cae aún su catarata, ¿no? Yo pienso que nos constituye. Ok, la creación no fue solo un momento, seguimos en eso, en ese proceso creativo, invocando a través de la palabra el mundo, creando en movimiento, ¿verdad? Seguimos en ese movimiento, por eso sigue fluyendo. Y estamos en proceso de construcción de la vida, se está construyendo en gerundio, en movimiento. Y entonces, ¿por qué será que aquí nos dice, hasta ahora no hay un trueno que truene aún con su ferretería como aquella palabra? Pero por otro lado nos dice, quizá fue solo un susurro. O sea, ¿por qué el ruido de la ferretería de hierro y por otro lado es un susurro? Dani, Porque yo adelante. no puedo comparar mi palabra con la palabra de Dios. Y después Ana. Ujú. Bueno, me parece preciosísimo, estoy encantada. Estoy encantada, de verdad. Pues es que, como no veo quién lo ha dicho muy bien. Vamos, tal, yo lo veo también así, es que es que la creación no fue un Big Bang, ¿no? La creación, yo creo que cuando dice, tal vez fue un susurro, fue una gota, yo lo que creo que está tratando de decir que da igual lo que fue, que no le pongamos un concepto humano porque no lo necesita. Cae, mm, si me pones el párrafo anterior, Perdón. cae, Sí. sí. No, acaba tu, Aquí, el de la ferretería. claro. em, hay un contraste entre la sutileza de un susurro y una gota con el trueno que truena como una ferretería, es decir, habla de lo denso y lo sutil, y habla de las tinieblas como algo denso, que es la dualidad entre la oscuridad y la luz, que yo creo que ha sido una manera de explicarnos que, bueno, pues igual para ver la luz, pues tenemos que ver la oscuridad por contraste. Es que igual el ser humano no está de momento en este momento de evolución para verlo de otra manera, o no ha estado. Ojalá, ojalá lleguemos a un punto en el que realmente hablabas antes del sufrimiento, que se aprende, claro, pero es terrible aprender por el sufrimiento. A ver si podemos llegar en algún momento de la humanidad a aprender por conocimiento, no por sufrimiento. Y cuando digo conocimiento no hablo de acumular conocimientos, no hablo de acumular conocimientos, porque los conocimientos no son sabiduría. Para mí, cuatro conceptos, por expresarlo de una manera muy sencilla, cuatro conceptos muy básicos, lo que decías tú de los koan, e integrarlos, o sea, estirarlos, reflexionarlos, desmeduzarlos y dejarte a ti misma ver hasta dónde te llevan esos cuatro conceptos y no necesitas más palabras, porque es que si no la mente se llena de palabras y de conceptos y luego no lo aplicas a tu vida diaria. Entonces, la simplicidad en la mente, que no es la escasez de conocimientos, no, es la escasez es la simplicidad en los procesos mentales. Ay, me voy a meter en un jardín que no, porque es muy largo. Mm, que la simplicidad de lo sutil, y a lo sutil se llega desde el silencio de la mente. Para llegar al silencio de la mente hay que acallar la emoción. Y vuelvo a la idea que decía al principio, hasta donde yo sé, pensamiento y emoción van de la mano, son uña y carne. Entonces, atender
atender y entrenar la mente, observarla para ver qué hace. Yo la observo como si tuviera un niño de 2 años subido a una barandilla, que en cualquier momento te la arma. Eso no es estar en alerta, no, no, es estar consciente de lo que está pasando, qué está haciendo tu mente y bueno, ahí habría mucho que hablar, pero es primero hacerte consciente y luego ver lo que puedes hacer con ello, porque todo pensamiento lleva anejo una emoción. Entonces, o rompes ese círculo o estás en la rueda del hámster. Y todo esto tiene que ver con, tal como con lo sutil, que es que no necesitamos tantas palabras, pero es verdad que la poesía parece que nos lleva en frecuencia mental al mismo punto que cuando estás en la playa y te sientas y sientes todo el cuerpo, la cabeza metida en el agua, algo ocurre a nivel frecuencial, a nivel neurológico, que no puedes explicar, pero produce un placer de calma mental y la poesía lleva hasta ese punto. La meditación, desde mi punto de vista, la del absoluto silencio, es la que ayuda a que los procesos neurológicos y bioquímicos se vayan adaptando para que la mente salga de los pensamientos compulsivos, etcétera. Yo es que lo Bien, del trabajo de la mente bueno, es lo que he estado usando como herramienta para vivir en una situación que vivo no deseable, pero pues no solo para sobrevivir, sino para ser feliz y aprender a ser feliz en esta situación. Me parece básico y de esto se habla muy poco, porque hablan bien. del mindfulness y no se entiende nada. Bueno, no me quiero alargar. Vale, vale. Muchas gracias. Hago una última pregunta porque ya estamos con el tiempo. Yo quiero finalizar, Pablo. Sí, Daniel. Tenía la mano, ¿sí? Sí, adelante. Ok. Voy a aportar algo que me sorprendió cuando lo escuché. Algo cabalístico. Dice, aún la atmósfera tiembla con la primera palabra elaborada. Dicen los cabalistas que cuando uno nace, dice el tetragramatón. Bueno, la primera, que es la yod. Y es cuando uno llora. ¡Ya! Sí. Y dicen que cuando morimos, decimos la hey. Y terminamos nuestra vida. ¿Qué tan importantes son esas dos letras? Y dije, oh, wow. Y que los dientes son una prisión para nuestras palabras, para que no hablemos tanto también y no dañemos tanto. Muy bueno, muy Eso bueno. es un dato nada más. Simplemente quería llevar la atención una vez más porque me resulta interesante que eh, esta idea de la sangre, de gestar las cosas desde, aquí dice elaborada con pánico y gemido. ¿Por qué será? Y ya vamos terminando con esto. ¿Por qué no dice elaborada desde el amor y la dulzura? Yo creo que es porque nace del miedo. ¿Podrías? O del coraje, o del coraje para en medio de esa oscura noche, ¿verdad? Poder tomar coraje para pronunciar una palabra distinta y abrir un camino, pero esa misma noche oscura es la que se convierte en umbral para para que tomes fuerzas y declares una cosa distinta. Muy bien. Bárbara también tiene la mano levantada. A ver, Y Antonio. bueno, Bueno, es que yo estaba pensando que las palabras sí nos impregnan, sí nos conforman, sí actúan en nosotros, en nuestra carne y en nuestro pensamiento y en nuestro espíritu y en todo. Por eso se sienten con pánico y con gemido. Eso, eso es lo que me vino.
quería. Bien. Y Antonio, por último. Pues a mí me recordó a que la naturaleza gime con dolores de parto, que, que es ese, o sea, que el momento de que la nada se volvió algo con esa primera palabra, fue como un parto y que no, que fue abrupto, no fue como, digamos, gentil, porque así es como debe darse ese como rompimiento, esa escisión. Bueno, hemos recorrido algunos de los versos, de las líneas de este poema. Ya vemos que cada una de los párrafos tiene mucho que decir, sobre todo si nos ponemos a reflexionar. Y recordemos que lo que hacemos es poiesis, por eso el nombre de estos encuentros de fondo griego es logopoiesis, porque a través de un logos, una palabra escrita, nosotros hacemos una poiesis, es decir, le hacemos parir significados. Eh, y eso es lo importante. Entonces, no hay una verdad única, o sea, no es que lo correcto sea esto y todo lo que no va con eso está equivocado, sino que estamos volcando nuestras intuiciones y eso es lo que tiene de interesante, que nos podemos nutrir mutuamente con esta perspectiva. A ver, vuelvo aquí. Elimina destacado. Bueno, mañana tenemos logopoiesis, pero la logopoiesis del sínodo, donde vamos a ver ahí la historia de Jonás. Voy a encender la luz aquí. La de, Mañana. la de mañana, miércoles, sí. La de Jonás Ok. capítulo 1 y capítulo 2, que nos va a hablar de justamente en la línea de bajar al sótano, mañana miércoles, que es el primer miércoles del sínodo, por lo tanto logopoiesis. Y el viernes, el jueves tenemos mitología. El jueves tenemos mitología viva, que vamos a ver Tetis y Aquiles. Tetis es la mamá de Aquiles. Y vamos a ver toda esa dinámica de quiero que mi hijo sea como yo quiero que sea. O quiero que mi amigo, o quiero que mi pareja, ¿no? Claro, la quiero moldear a mi gusto. Que hacemos eso, ¿no? O mis alumnos, si soy profesor o lo que fuera. Y el viernes, Víctor, moderador de los debates, va a moderar el debate sobre religiones comparadas, que como este encuentro de hoy es abierto y gratuito, con el mismo enlace de hecho, así que pueden participar libremente y la idea es venir a contar lo que uno piensa de cada religión, que a mí me parece esto de esta, lo que no me gusta de aquella, y se van volcando opiniones siempre breves, cortitas, para que se genere ese movimiento. Entonces, debate no es pelea, no es venir a pelear, sino venir a hacer mover ideas. Y así aprendemos todos. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y sobre todo gracias por participar, porque una cosa es estar escuchando y otra cosa es volcar estas ideas, que es lo que realmente hace que todo esto tenga sentido. Muy bien. Muchísimas gracias a Gracias, todos. Pablo. Gracias. Gozo y paz. Gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo muy grande. Gracias, Abrazo. gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Hasta luego, Alberto. Mm. Hasta luego, Daniel. Bye. Les va Bye. bien. Hasta luego, Marcela.